El Chueco Maidana, historias de El Churrasco. Mi mamá, Lucrecia Elira Maidana, nació en este mismo terreno, en 1926 y murió en el 2006. Era una guerrera, laburadora, con un carácter muy fuerte. Al padre de mi mamá, Pedro Maidana, un entrerriano de Gualeguay, lo mataron, en 1933, cuando mi mamá tenía 7 años, en 522 y 116, justo enfrente de la farmacia. Era policía. Mi abuela materna se llamaba Eustaquia Lima, era correntina, hija de brasileros. Murió en julio de 1952, a los 58 años. A mi mamá la terminó criando doña de Andrea, que nosotros conocíamos como la abuela Andrea, que era de Navarro y murió hace mucho, a los 104 años. La abuela Andrea, junto con doña Domina, asistió a la mayoría de los partos en El Churrasco. Nací en 1945, mi papá se llamaba Francisco Natancio, era de Bahía Blanca, muy arraigado a sus ideas políticas. Era radical. Su padre, escribano, había sido uno de los creadores del Partido Radical de Bahía Blanca. Cuando nací vivía con mi mamá, pero no estaban casados, se casaron después, cuando yo ya estaba crecido. El resto de mis hermanos llevan su apellido, Natancio, pero yo, a pesar de haber tenido una relación cercana y afectuosa con él, me quedé con el apellido que me dio mi mamá al nacer. Él nos enseñó que no había que quedarse con lo ajeno, que no había que decir malas palabras, que había que ser respetuoso. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, permiso. Nunca nos pegó, si nos tenía que retar esperaba a la noche, y después de comer decía: quédate, que tengo que hablar con vos. Falleció en 1989, pero sus enseñanzas siguen rigiendo mi conducta. Yo he encontrado plata y la he devuelto como mi padre me enseñó que debía hacerse. Hace poco me pagaron de más en la jubilación y al otro día fui al banco a devolverla. A los 18 años compramos una casilla con mi hermana que pusimos en un terreno que me regaló mi tío, Julio Peralta Silva, pero cuando quedé solo, porque mi hermana, con 24 años, se mudó a La Plata, me hice un rancho de barro. Hoy vivo en una casa de material de 2 pisos. El barrio El Churrasco no es grande como mucha gente piensa, empieza, por un lado, en 520 y llega hasta 524, por el otro va de 115 hasta 122. Donde hoy está el mercadito estaban los campos de Cipolla y de Palencia, donde hoy está el mercado estaba lo que se llamaba Villa Ramallo, ahí había un horno de barro y vivía un hombre que se llamaba Candela. La 120 era una calle de tierra. También acá hubo un cementerio. Mi mamá me contaba que, con una amiga, Teresa Fraccia, iba a jugar al cementerio de chiquita. Cuando sacaron el cementerio vinieron los Montuberría, que ahí sembraron pasto para los caballos. De mi suegro, Roberto Cora, recuerdo su bondad, era un tipo derecho, sano, no tenía reveses, le daba de comer a cualquiera, atendía a todos. Tenía la cancha del club, sobre 521, de 118 a 119. Había mucho campo entonces. Estaba el almacén de Cognetti, que todavía está. Estaba el almacén de los Villar. Los Ramallo y los Cingoni tenían casa de material, también de material era el boliche de María Ramallo, sobre 116, que era bar, donde se hacían bailes y tenía cancha de bochas, también era restaurante porque daba de comer. Estaba doña Enriqueta Castro, la madre de los Castro, que hoy es una familia numerosa. Estaban los Diz, los Santana, los Matías, los Nievas, los Rodríguez, los Rinaldi, estas familias terminaron siendo, unos, parientes de otros. Toda gente muy buena. Estaban don Matías, la abuela Andrea, estaba doña Domina, estaban los Kenasi, los Estrella, los Ríos, los Pedernera, los Bianchi, los González, los Ramallo, los Cantero. Las historias de El Churrasco son infinitas. Acá hubo siempre gente dispuesta a ayudar. Esteban Colombano, tenía verdulería en 117, entre 521 y 522, siempre estaba a la orden de la gente. Miguel Diz, hijo de doña Andrea, tenía un kiosco, siempre estaba a la expectativa de ver a quién podía ayudar. Vicente Urís, hizo poner el gas y las cloacas sobre la 117. Chiche Cingoni, siempre estuvo a las órdenes del barrio en lo que podía.
La familia Matías, todos, el nene, la Mary, el bicho, todos eran solidarios. Los Frachia, Rubén, Juan Carlos, Teresa, también siempre dispuestos a ayudar. Mi suegro, Roberto Cora, estaba al toque, todo el mundo que tenía algún problema lo iba a ver a él, y otros más, muchos más, que en este momento no me acuerdo, también estaban con la intención de ayudar a quien podían. El churrasco se compone de toda gente trabajadora al 100%. Las fuentes de trabajo tradicionales estaban en el puerto, en el frigorífico, en la quema, en el hipódromo, en el ferrocarril, en el mercado, en IPF. Yo trabajé muchos años en el puerto, en un momento que en el puerto había como 3000 personas laburando, en la pala, en el guinche, en la grúa, era una fuente de laburo muy grande. En el puerto pagaban cada 6 horas, si un día no se trabajaba no se cobraba, no había un sueldo fijo, pero se ganaba muy bien, se iba a la parada, arriba de una tarima había 5 o 6 capataces que elegían a los que iban a trabajar y le designaban la tarea. Dejé el puerto porque había disminuido el trabajo, entré a trabajar en la municipalidad, acá, en el mercado, como agente de mantenimiento. También conseguí laburo en Mosconi y trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde en Mosconi en vigilancia, y de 6:30 de la tarde a las 12 de la noche trabajaba en el mercado. De lunes a viernes en el mercado y todos los días en Mosconi. Un golpe duro fue cuando entró Menem y privatizó IPF, fue una macana grande, todos los derivados de IPF cerraron y echaron al personal. De un día para el otro cerraron, llegamos y encontramos las puertas cerradas. Muchos tuvieron que hacerse albañiles y dedicarse, desde entonces, a la construcción. El barrio para mí es algo sagrado, me pone muy mal cuando hablan mal del barrio. El que habla mal del barrio es porque no lo conoce,